Comunicación con el economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, David Miazo, para hablar de un último informe sobre el empleo que genera el sector agroindustrial. ¿Cómo te va, David? Nicolás, un gusto estar conversando con vos y con Canal Rural. Bueno, muchas gracias por recibirnos. David, contanos cuáles son los resultados respecto de la generación de empleo en el sector agropecuario y agroindustrial. Bueno, este es un trabajo que hemos hecho desde FADA, muy importante, tomando estadísticas públicas para poder hacer una estimación de cuántos puestos de trabajo se generan en las cadenas agroindustriales. El resultado es que 3.700.000 personas o puestos de trabajo se generan en las cadenas agroindustriales a lo largo y ancho del país. Casi 4 millones, 3.7 millones de personas. Esto equivale al 22% del empleo privado en la Argentina. Esto prácticamente una de cada 5 puestos de trabajo que se generan en el sector privado lo hacen en algún punto de las cadenas agroindustriales. Bien, respecto de otros sectores de la economía, sectores privados de la economía argentina, es una participación importante, ¿no? ¿Cómo se reparte con el rubro servicios, industria y demás? Bueno, tal vez pueda ser solo comparable con el rubro comercio o el rubro servicios como un gran sector, tal vez sea comparable solo con esos, porque después, bueno, cada rama industrial tiene en realidad, si miramos toda la industria, tal vez se asemeja, pero si miramos cada una de las ramas industriales por separado, sigue habiendo una gran diferencia. En estos 3.7 millones de puestos de trabajo encontramos la producción a nivel campo, si se quiere, la producción primaria, encontramos la agroindustria, encontramos el transporte a lo largo de todas las cadenas, el comercio mayorista, el comercio minorista y una serie de servicios conexos que Claro. forman parte de las cadenas agroindustriales. Bien, o sea que en ese 22% están incluidos los empleos indirectos. Claro, en este caso nosotros no lo medimos como directos e indirectos, pero sí, están medidos los indirectos 1 que se llamarían, que son el empleo en el transporte creado directamente por las cadenas agroindustriales o el porcentaje del comercio que se venden alimentos, bebidas y productos agroindustriales. Entonces, es ese indirecto, si se quiere, más directo. Bien. Otros trabajos que se han hecho en años pasados también incluían lo que se llamaba un indirecto 2, que también son todos los efectos multiplicadores que se generan hacia adentro de la economía y hacia adentro de cada uno de los pueblos y ciudades, que en ese caso no llegamos hasta esa segunda ola, solamente hasta el primer impacto, por ejemplo, tomando qué porcentaje de todos los puestos que se generan en el transporte pertenecen a todo el movimiento que genera el agro desde la producción primaria hasta los bienes terminados. Bien, ¿qué pasa con la generación de empleo en el rubro primario o en el sector industrial vinculado a la producción primaria? ¿Cómo se reparte la generación de empleo? Bueno, ahí en realidad depende mucho de cada una de las cadenas. Hay cadenas donde tenemos mayor participación de la producción primaria, sobre todo aquellas cadenas que son más mano de obra intensivas, como lo es frutas y verduras, y después otras cadenas como por ejemplo la del maíz o sobre todo la del trigo, que tenemos todo el proceso de los molinos, pero después todo el proceso de las panaderías y las pastas, donde esos empleos ya de carácter agroindustrial pesan un poco más que la producción primaria, y después otras cadenas como las cárnicas, en particular la ganadería vacuna, que se dividen de manera bastante equitativa porque vos tenés muchos puestos de trabajo generados en la producción primaria, en la producción a campo, sobre todo en la cría, que es una producción que requiere bastante presencia de personas en la producción, servicios veterinarios, y después los frigoríficos, que también son mano de obra intensivos, y ahí se generan muchos puestos de trabajo, y después también en la comercialización, porque también todo lo que es la comercialización de carne, también debido a nuestro sistema de comercialización con mucha presencia de la carnicería, el carnicero y el desposte en la carnicería, también genera muchos puestos de trabajo ahí. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de una cadena donde tenés bastante equilibrio entre los distintos eslabones o en la proporción
de empleo que genera cada uno de los eslabones. Bien, David, ¿cómo evalúas cuáles son las principales cadenas generadoras de empleo en la Argentina? Bueno, la principal, que también forma parte del nivel de agregación o el nivel de desagregación que se puede hacer, es la de frutas, verduras y hortalizas, que genera más de 400.000 puestos de trabajo. Estos son el 12% de los puestos de trabajo generados en las cadenas agroindustriales. Pero como te digo, también tiene que ver con que ahí metemos casi todo eso, que realmente hay una producción muy grande, pero después es muy difícil desagregar hacia cada una de las cadenas. La que le sigue a esa es la cadena bovina, también con más de 400.000 puestos de trabajo, esto es algo más del 11% de la generación de puestos de trabajo, y también es una cadena, como recién explicaba, que requiere mucha mano de obra en todos sus eslabones. Después la soja, que también genera cerca de 400.000 puestos de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que es el cultivo más difundido y que ocupa la mayor parte de la superficie a nivel nacional y que también tiene encadenamientos industriales. Después le sigue la del trigo, también con cerca de algo menos de 400.000, 385.000 puestos de trabajo, y que, como te decía cuando hablábamos, el trigo es la producción primaria, los servicios, el transporte, los molinos, toda la producción de panadería, de pastas y toda esa comercialización. Entonces, ahí también vemos un cultivo que no necesariamente ocupa una porción tan grande de la superficie cultivada, pero que tiene muchísimos eslabonamientos y tiene una presencia muy grande en la canasta de consumo de los argentinos desde todos los productos que tienen harina. Después le sigue el maíz con casi 250.000 puestos de trabajo, que esto es los puestos de trabajo propios de la cadena del maíz. Tenemos que recordar que muchas veces se habla de la cadena de maíz ampliada o el gran maíz, donde también se le asigna una porción de las cadenas cárnicas o la cadena láctea, donde el maíz forma parte integral de esas cadenas. Entonces también se le suele mirar un poquito, suele tener un número un poquito más amplio. Y para ya no decirte las 19 que hemos contemplado, la que le sigue es la cadena láctea, también con algo menos de 200.000 puestos de trabajo, que también es una cadena que es mano de obra intensiva a nivel primario, a nivel industrial, y después tenemos toda la comercialización, porque tenemos que recordar que gran parte de los hogares argentinos consumen algún tipo de lácteo todos los días. Entonces eso también genera todo un movimiento, además de producción, todo un movimiento logístico, donde gran parte de los tambos se les recoge leche cerca de 6 días a la semana. Entonces, bueno, también es una cadena que genera muchos puestos de trabajo. Bien, finalmente preguntarte por el potencial en cuanto a generación de empleo del sector, ¿no? Un sector que se ve castigado este año particularmente por la sequía, por el clima, pero también desde hace muchos años por la macroeconomía y por una presión impositiva desmedida, ¿no? Como decimos siempre, 1 de cada 3 camiones de soja se lo lleva el Estado solo en derechos de exportación. Después están los demás impuestos. ¿Cuánto podría crecer el sector en generación de empleo con una presión fiscal menor o con una macroeconomía más ordenada? Exactamente, vos estás apuntando al núcleo de los temas. Acá lo que se necesita es una macroeconomía más o menos ordenada, más o menos estable, reglas de juego claras, financiamiento y, por supuesto, también alguna cuestión impositiva. Tenemos mucho potencial en los granos, que es lo más explotado hasta el momento. Ahí hay mucho potencial todavía para crecer en rindes, en productividad, tratando de utilizar mejor cada una de las hectáreas que producimos con mayor incorporación de tecnología. Eso es un punto donde hay mucho que avanzar, y también hay que avanzar en los puntos de agregarle valor a esos granos, tanto en cuestiones agroindustriales, pero como también en las carnes. Argentina tiene muchísima participación en carne vacuna, en el comercio internacional, una parte también en carne aviar, y después tiene muchísimo potencial también en porcina, en ovinos. En estas cadenas todavía queda muchísimo por crecer, muchísimo por agregar valor y generar puestos de trabajo. La producción láctea, que ha sido un sector, una cadena que ha tenido crisis recurrentes y que es algo que les impide por ahí poder despegar del todo, pero Argentina tiene todas las condiciones para poder ser un jugador a nivel internacional. Y después las economías regionales, que tenemos ahí una gran diversidad de producciones que tienen mucho potencial y además que son
muy importantes para cada una de las regiones. Tenemos la región vitivinícola de Cuyo, que también viene sufriendo un proceso de crisis, la producción frutícola del Alto Valle, entre Neuquén y Río Negro, tenemos el arroz en el litoral, tenemos el algodón en Chaco, tenemos los limones en Tucumán y esa región, los porotos también en el norte. Digamos, hay muchas cadenas que con algunas cosas particulares que van desde la economía en general, como decíamos, al financiamiento, algunas cuestiones impositivas, realmente tienen mucho empleo para generar y sobre todo, respecto a esto que te decía recién, de manera muy federal, porque si algo tienen de característica las cadenas agroindustriales es que todas estas producciones están repartidas a lo largo y ancho del país, generan puestos de trabajo en cada uno de los pueblos y ciudades, por más pequeños que sean, en todo el país, y realmente esa es una de sus principales fortalezas y de sus principales responsabilidades, tratar de generar desarrollo hacia el interior del país. Gracias, David, por la comunicación con el noticiero de Canal Rural. Te mandamos un saludo.